Una vez me sentí raro en la iglesia bautista de Comodoro Rivadavia, hace muchos años. Había un congreso juvenil. Y yo no me di cuenta, pero cuando entramos en el templo, bajamos de la vereda, bajamos por una escalerita, unos escalones, quizá 4, 5, 6, algo así, al templo. Y entramos y ahí estaban todos los jóvenes que habían ido de distintos lados y esos congresos juveniles, patagónicos, eran, eran graciosos porque en la Patagonia las distancias son increíblemente largas. Entonces había uno que había venido, el más lejos había venido como de 1000 kilómetros de distancia. Y estábamos todos contentos de vernos, uno 300 kilómetros, el otro 500 kilómetros, uno acostumbrado a los congresos juveniles de lugares como, qué sé yo, Buenos Aires o Santa Fe, así, que venían todos venían en el colectivo local, encontrarse con gente tan distante era realmente todo como una epopeya. Y estábamos todos festejando y estábamos realmente contentos y todavía, después de tantos años, nos acordamos de ese congreso, que curiosamente nosotros fuimos con mi esposa jovencita y nuestros niños pequeños y nos hospedamos en casa de Goga, que debe estar escuchando este tip, y en la casa de ella no, encontramos ese hospedaje que necesitábamos y tuvimos que quedarnos un par de días más porque el avión en que habíamos venido chocó. Sí, no un chiste, chocó contra un camión. No es un cuento de gallego. Cuando estaba estacionado en la pista, el camión de carga dio marcha atrás y lo chocó. Y le hizo un abollón, que no era muy importante, pero para los aviones no pueden volar porque te parece que no tienen nada. Tiene que venir una junta de Buenos Aires y revisarlo. Así que nos quedamos unos días más, pasamos muy lindo y todavía después de tantos años tenemos gratitud para Goga y su familia que realmente nos dieron una alegría de estar ahí. Pero vuelvo al templo. Y estábamos en el templo ¿no? De noche, ahí, una noche linda de verano, y las ventanas abiertas y todo, y estábamos todos charlando. Hola, hola, ¿vos de dónde sos? Ay, qué bien, qué lindo, mirá, oh, cuántos años, que no nos veíamos, qué sé yo. De repente yo miro, y, porque vi algo raro, ¿viste? Cuando se mueve algo que te llama la atención, miro por la ventana y había gente que estaba caminando, estaba yendo y viniendo del baño, que estaba por afuera, por el pasillo del costado del templo, pero estaban caminando a la altura de la ventana, parecían fantasmas porque caminaban a la altura de la ventana. Y ahí me di cuenta, el templo ese estaba hundido en la tierra, como 1 metro. Habían rehecho toda afuera, todas las veredas, todas las terminaciones, los baños y todo, pero el templo completo iba cediendo y se iba hundiendo y había llegado a esa distancia que era más o menos 1 metro de profundidad. Y era muy gracioso eso de ver, mirar por la ventana y ver los pies de la gente que pasaba caminando casi a la altura de la ventana. ¿Sabes qué es lo que pasó? Que cuando se edificó ese templo, se edificó en un terreno que había sido recuperado, creo que de un basural o de un lugar donde tiraban cosas, y entonces el suelo en sí era como esponjoso. Y entonces todas las propiedades de ese barrio se iban hundiendo de a poquito, porque los edificios en realidad son pesados y son muy pesados, y si el terreno no está firme, los edificios se van hundiendo. De hecho, es un fenómeno que aquí en Córdoba los aborígenes ya lo llamaban mallín. El mallín es un fenómeno donde en una zona montañosa como estamos nosotros, hay partes donde hay agua de a momentos por abajo de la tierra. Se hacen como especie de socavones por agua que corre por abajo del nivel de la tierra. Es decir, que no se ve. Pero ese agua que corre afloja esas grandes piedras que constituyen estas laderas montañosas, y esa ladera montañosa va cediendo.
se cede a una velocidad muy baja, quizá milímetros por año, pero en un edificio construido con materiales tradicionales, con cemento, con ladrillos, se comienzan a producir fisuras, rajaduras y a veces son tan graves que es necesario rehacer los cimientos. Una maniobra que se conoce con el nombre de submuración, es decir, que hay que abrir abajo de los cimientos y rellenarlos con un cimiento nuevo. Eso le pasó acá en Carlos Paz a un matrimonio de nuestra iglesia, Daniel e Inés, que tuvieron que hacer una costosísima reparación porque fue el terreno debajo de la casa fue lavado por una pérdida de agua que había de la cooperativa de agua. Es interesante que Jesús era bueno para la construcción, y él sabía esto y usó este ejemplo para referirse a esto, todo esto. Grandes multitudes seguían a Jesús. Lucas 14:25 estoy leyendo. Y él se volvió y les dijo, si alguno quiere venir a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Supongo que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero para calcular el costo, para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Si echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que la vean comenzarán a burlarse de él y dirán, este hombre ya no pudo terminar lo que comenzó a construir. Yo muchas veces desde chico que conozco este texto bíblico, me he preguntado por qué Jesús hacía eso. ¿Por qué Jesús hacía eso? Había gente que lo seguía. Qué alegría, ¿no es cierto? Había gente que escuchaba su mensaje. ¿No es un éxito eso? ¿Qué quería Jesús? ¿Por qué hacía estas preguntas piantabotos? Porque Jesús era piantaboto, ¿eh? Sí, hasta ahora es. Es lo que acabo de leer, lo que Jesús dijo en su momento. Cuando uno en su corazón se dispone a seguir a Cristo, se dispone a convertirse a Cristo, se dispone a confesar todo pecado y a pedirle perdón por la obra de Cristo, tiene que saber que lo que está haciendo es tan importante que si no lo haces bien hecho, se te va a venir abajo. Jesús todo el tiempo mencionaba esto. Nosotros no lo tomamos en cuenta porque decimos, bueno, mientras una persona se convierta, está bien. Cada vez que hay una persona que dice, sí, yo me arrepiento de mis pecados, con eso está bien. Sí, está perfecto. O sea, está bien, pero no está perfecto. Está perfecto cuando una persona se da cuenta que va a haber permanentemente, con momentos críticos, la necesidad de priorizar la relación con Jesús ante otras cosas. Y eso es lo que Jesús decía con, si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre. Dice, ¿qué tiene que ver? Que yo amo a mi padre, a mi madre, fueron magníficas personas, ¿cómo no las voy a amar? No, no dice eso. Justamente está hablando Jesús, que apoyaba totalmente el mandamiento que dijo, amarás al Señor, amarás a tu padre y a tu madre, y al Señor, obviamente. Entonces, no es eso. El punto es, ¿a quién amas más? A tu propia vida, un instinto natural, a tu familia, un instinto secundario, eh, a tus hijos, hermanas, hermanos, una línea de amor cariñoso natural que todo el mundo tiene, hasta los perritos tienen eso. El punto es que a veces uno quiere edificar una vida realmente espiritual y no piensa en qué
significa eso en cuanto al costo en fe, al costo emocional. Y la pregunta es obvia, ¿vos estás dispuesto a pagar este costo o no? Porque el que no está dispuesto a pagar el costo, otras personas van a mirar y van a decir, ¿qué pasó, maestro? Llegamos a los cimientos y no pudimos terminar.